¿Alguna vez se han detenido a contemplar la naturaleza efímera de la perturbación? ¿Han sentido cómo una palabra, una mirada o incluso un silencio ajeno puede erigir muros de ira y desazón en el templo sagrado de su propio ser, despojándoles de la paz que creían inexpugnable? Y si les revelara que la verdadera raíz de toda provocación no yace en el exterior, en el gesto o la intención de aquel que busca desequilibrarles, sino en los ecos profundos y a menudo inaudibles de su propio mundo interior, en las cicatrices aún no sanadas que esperan ser reconocidas y trascendidas? Prepárense, almas inquietas, buscadores incansables de la luz en la penumbra de la ignorancia, porque lo que estamos a punto de desvelar trasciende la mera comprensión intelectual. Es una invitación a la transmutación, a la alquimia interna, que transforma el plomo de la reacción impulsiva en el oro puro de la serenidad inquebrantable. Esta no es una simple lección, sino una llave maestra forjada en el crisol de milenios de sabiduría, una hoja de ruta hacia la liberación del espíritu que anhela romper las cadenas de la reactividad. La sabiduría budista, a menudo, superficialmente, interpretada como una doctrina de pasividad o resignación, es en realidad un sendero de poder supremo, una forja donde el espíritu se templa y se purifica en la llama viva de la conciencia. Es el arte arcano de convertir el veneno del dolor y la irritación en el néctar de la compasión y la maestría emocional. Un proceso que les permitirá cultivar un santuario interior invulnerable a las tempestades del mundo exterior. Este conocimiento, que hoy se desvela, no es común. Es un fragmento de los textos prohibidos del autoconocimiento, un eco de verdades que pocos han osado descifrar en su totalidad, imbuido de una energía cósmica que resuena con la vibración más pura de la existencia. Les prometo que al concluir este viaje, su percepción del universo esotérico de las emociones se habrá transformado por completo, abriéndoles las puertas a un nivel de iluminación espiritual que hoy quizá parezca inalcanzable. Descubrirán que lo que les provoca no es más que un espejo, un reflejo amplificado de esas heridas internas que, al ser expuestas, claman por sanación. Comprenderán que la no respuesta no es una debilidad, sino la máxima expresión de una maestría forjada en la templanza del espíritu, una elección consciente de actuar desde la sabiduría en lugar de reaccionar desde el ego herido. Les revelaré por qué la ira que sienten no es infligida por otros, sino generada y sostenida por su propia interpretación de los acontecimientos. Aflorará la verdad de que cada persona que les provoca es en esencia un maestro disfrazado, un mensajero inesperado que les señala las partes de ustedes mismos que aún necesitan atención, sanación y amor incondicional. Exploraremos el poder transformador de la respiración consciente, esa ancla silenciosa que, al ser invocada, crea un espacio sagrado entre el estímulo y su reacción, permitiéndoles elegir la calma por encima de la impulsividad. Nos adentraremos en la profunda verdad de que quien provoca, desde su propio dolor inconfeso, está pidiendo a gritos la paz que no encuentra, y cómo comprender esto con compasión les permite proteger su aura como un jardín sagrado, impidiendo que la negatividad ajena contamine su esencia. Verán cómo al no reaccionar desde el orgullo o la ira, no solo interrumpen el ciclo kármico de sufrimiento, sino que también transmutan esa energía negativa en pura serenidad. Y finalmente comprenderán que el silencio, cuando es pleno y sin ego, posee una fuerza capaz de transformar más que 1000 palabras, y que el verdadero maestro no es aquel que imparte doctrinas, sino aquel cuya inquebrantable calma frente a la provocación se convierte en su más elocuente enseñanza.
Si esta búsqueda de la verdad resuena en las cámaras secretas de su alma, si anhelan desatar las cadenas de la reactividad y forjar una existencia de inquebrantable paz, entonces los invito, con la solemnidad de un antiguo rito, a unirse a esta travesía de autodescubrimiento. Dejen un me gusta como ofrenda a la verdad que se devela, compartan sus más íntimas reflexiones en los comentarios para que el conocimiento florezca en el intercambio y sobre todo suscríbanse a este sendero de iluminación activando la campana para que ninguna revelación, ninguna chispa de esta sabiduría ancestral se les escape en su camino hacia la maestría del ser. Este es el primer paso. Permítanme revelarles una de las verdades más liberadoras, custodiada en los anales del autoconocimiento. Cada chispa de ira que enciende una palabra ajena no es más que el eco de una herida preexistente en su santuario interior. La provocación externa es un espejo cruel que devuelve la imagen de su dolor no resuelto, de su ego vulnerable. Las antiguas escuelas de sabiduría, desde ascetas védicos hasta estoicos, comprendían esta profunda resonancia. No es el dardo que vuela, sino el punto donde impacta en un corazón ya magullado, lo que determina su poder devastador. Es la sombra de su propio sufrimiento la que se proyecta. ¿Cómo se forman estas heridas, estas criptas de dolor? Son ecos de experiencias pasadas, expectativas rotas, miedos arraigados que la conciencia evita afrontar. Un antiguo manuscrito sánscrito, celosamente velado, describe al ego no como sólido, sino como un nido de apegos y resentimientos, un archivo viviente de frustraciones. Cuando una provocación externa resuena con estos archivos, activa una alarma, liberando ira y sufrimiento. El gatillo solo despierta lo que dormía en el jardín de nuestra mente, esperando ser reconocido y sanado a través de la conciencia y la atención plena. La maestría reside en desarmar la provocación desde dentro. El no reaccionar es alquimia sagrada. Imaginen su energía como veneno. Si lo ingieren, les consumirá. Pero si lo observan con conciencia, sin apego, mediante la respiración consciente y un silencio que es plenitud de presencia, el veneno pierde potencia. Este es el primer paso hacia la inteligencia emocional genuina, el autocontrol que transmuta. La sabiduría budista enseña que la atención plena es el antídoto. Es en el espacio entre estímulo y respuesta donde reside su libertad y el principio de su sanación. El silencio no es evasión, sino un acto de poder. Al no reaccionar, evitan nutrir el karma negativo e inician una transformación interior. Cada provocación es una oportunidad para desenterrar y sanar heridas ocultas por el ego. Esta disciplina transmuta la ira y el dolor ajeno en serenidad y paz interior. Se vuelven maestros de su energía personal, forjando un aura impenetrable de calma. Es la alquimia del alma, una transmutación que les eleva de víctimas a protagonistas, conscientes de su destino. La serenidad no es ausencia de tormenta, sino danzar bajo la lluvia con el alma imperturbable. Esta maestría no es un fin, sino el comienzo de una conciencia expandida. Al comprender que la provocación es reflejo, la compasión hacia el provocador surge naturalmente, reconociendo su propio dolor en el otro, atrapado en su ciclo kármico. Esta verdad, custodiada por sabios de Oriente, desvela que la paz interior que cultivan irradia, influenciando el campo energético colectivo. Pero, ¿qué sucede cuando esa energía de paz se encuentra con una mente que aún no comprende la verdad de su dolor? ¿Cómo se extiende esta sabiduría a quienes más la necesitan sin que se convierta en nueva fricción? La respuesta reside no en la acción exterior, sino en la impecable quietud interior. Cuando un ser no reacciona, no está evadiendo,
sino activando un campo de fuerza que desarma la provocación misma. Los antiguos Vedas y manuscritos herméticos casi olvidados susurran que la mente es un espejo, y lo que vemos afuera es un reflejo de nuestro estado interno. Al cesar la reacción impulsiva, cesa también la resonancia con la ira o el dolor ajeno. Es el arte de la no resistencia activa, un principio fundamental de la sabiduría budista que transforma el caos en una oportunidad para la paz interior. Es un acto de conciencia pura, un silencio tan potente que ensordece el eco del ego. Este dominio no surge de la nada. Exige una inmersión profunda en la práctica de la respiración consciente y la atención plena. Los maestros del Samadhi, en las tradiciones yógicas ancestrales, comprendieron que cada inhalación y exhalación es una puerta a la maestría emocional. Al observar el flujo de la respiración, se ancla la mente en el presente, creando un espacio sagrado entre el estímulo y la respuesta. Es en este santuario interno donde la inteligencia emocional florece, permitiendo que la energía personal se redirija de la defensa del ego hacia la comprensión y el autocontrol. Aquí, el silencio no es ausencia de sonido, sino la plenitud de la presencia consciente, el crisol donde las emociones se transmutan. La provocación se convierte entonces en un oráculo, revelando dónde yacen aún nuestras heridas internas. Al no reaccionar, se nos otorga la visión para desenterrar el dolor enquistado, ese que el ego utiliza como combustible para la ira. Este autoconocimiento es la verdadera sanación, una alquimia del alma que transmuta el veneno en néctar. La serenidad que emerge no es impasibilidad, sino la invulnerabilidad de quien ha comprendido que ninguna fuerza externa puede perturbar un centro forjado en la conciencia. Es una transformación profunda, un viaje de retorno a la esencia inmaculada, un secreto celosamente guardado en los textos esotéricos del antiguo Egipto. Esta maestría de la no respuesta es la más elevada forma de compasión. Al reconocer la trampa kármica en la que el provocador está envuelto, se despierta una empatía que trasciende el juicio. La energía personal de quien ha logrado este dominio se convierte en un faro de calma, irradiando una paz que disuelve las asperezas del entorno. Es una ley universal. Lo que se irradia se regresa, no como venganza, sino como un eco energético. Así, la no reacción es una siembra de karma positivo, un acto de amor incondicional que transforma no solo al individuo, sino también el campo colectivo. Pero ¿qué sucede cuando esta radiación de paz se encuentra con una oscuridad que se niega a ser iluminada? La verdadera prueba de esta maestría no es evitar el conflicto, sino transformarlo desde su raíz. Es comprender que la provocación es solo una señal, una llamada de atención para quienes aún no han despertado a su propia divinidad. Al elegir la conciencia sobre la impulsividad, se rompen cadenas ancestrales, no solo las propias, sino también las que atan a la humanidad a ciclos interminables de reacción y dolor. Esta es la esencia de la sabiduría budista aplicada, un conocimiento que libera y eleva. Pero para aquellos que aún viven en la sombra, ¿cómo puede esta verdad ser susurrada sin que la ignorancia la confunda con debilidad, o peor aún, con indiferencia, impidiendo así el siguiente nivel de iniciación en la gran verdad? Esa confusión, amado buscador, es la primera veladura que debemos disolver. La verdadera no reacción no es una debilidad pasiva, sino una manifestación de la más profunda fuerza interior, forjada en la fragua del autocontrol y la inteligencia emocional. Es una elección consciente, un acto de voluntad tan poderoso que desarma al ego que solo puede percibirlo como una derrota.
Los antiguos textos herméticos, en sus veladas metáforas sobre la transmutación, ya hablaban de cómo el plomo de la reacción solo puede ser convertido en el oro de la paz a través de una voluntad férrea. Es en este umbral donde la sanación de las heridas internas comienza, al comprender que la provocación es un espejismo y el verdadero campo de batalla yace en nuestra propia interpretación. Recordemos la verdad esencial, el susurro del sabio, que resuena a través de los milenios. Nadie te irrita, tú te irritas a ti mismo. La ira no es un dardo lanzado por el otro que se incrusta en ti, sino una llama que se enciende en tu propio crisol interno, alimentada por cómo interpretamos y sostenemos lo que sucede. Cada percepción es un filtro, tejido con hilos invisibles, de experiencias pasadas, de dolor no resuelto y expectativas frustradas. La provocación ajena solo roza una de esas cuerdas tensas dentro de ti, resonando con una melodía que ya existía. La sabiduría budista nos susurra que la verdadera libertad reside en desapegarse de esa interpretación reactiva, observando la danza de las sensaciones sin identificarse con ellas, como un espectador en el gran teatro de la mente. Este mecanismo interno es la anatomía secreta de un gatillo emocional. Un estímulo externo, aparentemente insignificante, choca contra una herida interna no cicatrizada. El ego, como un guardián celoso de estas vulnerabilidades, se dispara en una defensa furiosa, manifestándose como ira. Cada explosión emocional es una fuga de energía personal preciosa, un sacrificio en el altar de la autoafirmación ilusoria. Los textos alquímicos prohibidos del Renacimiento hablaban de la sombra del dragón, una parte de la psique que, en su intento de proteger el tesoro interior, esconde sus verdaderas riquezas bajo fuego y humo. Comprender esto no es solo conocimiento, sino el umbral hacia la maestría emocional, el arte de desenmascarar las ilusiones del ego. Para desmantelar este intrincado sistema de reacción, los maestros de la conciencia nos legaron herramientas ancestrales, simples en su forma, pero profundas en su poder transformador. La respiración consciente es la primera llave, un ancla sagrada que te devuelve al momento presente, creando un espacio, una pausa entre el estímulo y tu respuesta habitual. En ese instante de gracia, el silencio interior, cultivado a través de la atención plena, mindfulness, permite observar la marea ascendente de la ira sin ser arrastrado por ella. No se trata de suprimirla, sino de verla, de entender su génesis sin juicio. Es una invitación a la alquimia interna, donde la observación neutral disuelve la identificación con la emoción. Este discernimiento no es meramente intelectual, es la semilla de una profunda transformación. Al negarte a alimentar la llama de la ira con tus interpretaciones, detienes un ciclo kármico y recuperas tu energía personal. La serenidad no es la ausencia de tormentas, sino la capacidad de navegar a través de ellas con paz interior, una paz que irradia desde la maestría emocional. Es un acto de profunda compasión hacia uno mismo y hacia el otro, cuya provocación se revela ahora como una lección velada, un mensajero del universo. Pero, ¿qué ocurre cuando esta nueva conciencia se fusiona con la verdad universal del propósito, revelando un plan aún más grande detrás de cada interacción, entrelazando destinos en una danza cósmica? La verdad es que cada provocación no es un accidente del azar, sino un espejo sagrado, una instrucción precisa tejida por las mismas fuerzas cósmicas. Los antiguos hermetistas susurraban sobre la ley de correspondencia, como es arriba, es abajo, sugiriendo que nuestro mundo externo es un reflejo holográfico de nuestro universo interno. Así,
Aquellos que nos irrumpen son, en esencia, emisarios, oráculos encarnados, desplegando un mapa de nuestras propias cicatrices y potenciales. Cada fricción es un punto en ese mapa, señalando un tesoro oculto de autoconocimiento, una oportunidad para la alquimia interior. Pero ¿qué mapa es este y cómo se descifra su lenguaje críptico, revelando las verdades que el alma ha escondido? Estos maestros actúan como el escalpelo del cirujano divino, incidiendo justo donde el dolor está enquistado, donde la herida interna aún pulsa, invisible para el ojo desatento. La irritación que sientes no es por su acción, sino por tu reacción a ella, un eco resonante de una vieja afrenta, una inseguridad no resuelta, un fragmento de ego que se siente amenazado. La intensidad de tu respuesta es directamente proporcional a la profundidad de la llaga. Los sabios budistas entendieron que el sufrimiento nace de la ignorancia de nuestra verdadera naturaleza y del apego a lo ilusorio. Cuando un hilo se tensa, no es el hilo lo que duele, sino la trama donde se ha enredado. Pero ¿cómo identificar la raíz de esta tensión, este nudo ancestral? Las crónicas ancestrales, desde los sutras védicos hasta los fragmentos gnósticos, nos hablan de la ilusión maya y la necesidad de despertar de ella. Lo que percibimos como el otro es en realidad una proyección, un holograma complejo diseñado por nuestra conciencia para mostrarnos lo que necesitamos. No son castigos, sino lecciones magistrales disfrazadas de adversidad. Piensa en el karma no como retribución, sino como un currículum cósmico personalizado para pulir el diamante de tu ser. Cada encuentro, cada provocación, es una asignatura en la escuela de la vida, una que no puedes evadir si deseas graduarte a un estado superior de conciencia. Y si es una lección, ¿cuál es el examen final? Para aprobar este examen, la clave reside en la valentía de girar la mirada hacia adentro, no hacia el provocador. Es un acto de autoconocimiento radical. La respiración consciente, antes un ancla para la no reacción, se convierte en un portal para la introspección profunda. Con cada inhalación preguntas, ¿qué parte de mí resuena con este dolor? ¿Qué vieja creencia, qué herida olvidada se activa? La atención plena examina las capas del ego herido, disolviendo las defensas. Es en este sagrado silencio interior donde la verdad se revela y la compasión emerge, no solo para el maestro, sino para la versión de ti que necesitaba sanar. Pero, ¿cómo se manifiesta esta sanación en el tejido de tu realidad, más allá de la comprensión? Cuando la herida se sana, la energía aprisionada se libera, transmutándose en sabiduría y serenidad. Esta alquimia interna no es un acto aislado. Resuena en la red sutil de la conciencia colectiva. Cada fragmento de dolor integrado en un ser se convierte en un faro de luz para otros. La maestría emocional alcanzada trasciende la simple gestión de respuestas. Es la comprensión de la geometría sagrada de las interacciones. Te conviertes en un imán para experiencias que ya no necesitan forzar la lección con dolor, sino que se alinean con tu nueva frecuencia vibratoria de paz. La sanación del yo es la sanación del todo. Pero, ¿qué ocurre cuando la mirada que antes juzgaba al otro se transforma por completo, revelando que el maestro más profundo en realidad siempre ha sido uno mismo, desvelando el velo final entre el yo y el universo? Cuando la mirada que antes juzgaba al otro se transforma por completo, revelando que el maestro más profundo en realidad siempre ha sido uno mismo, desvelando el velo final entre el yo y el universo, nos adentramos en un terreno sagrado de comprensión. Descubrimos que cada provocación externa no es más que un eco, una proyección de nuestra propia sombra, un espejo distorsionado de aquello que aún no hemos sanado en el sancta sanctorum de nuestro ser. Los antiguos gnósticos, en sus códices prohibidos y sus evangelios apócrifos,
Hablaban de un demiurgo interior, una fuerza modeladora de nuestra realidad percibida que no es otra que el ego en su función más densa, construyendo un teatro ilusorio de separación. La disolución de la noción del otro como adversario es, por ende, el primer paso hacia la verdadera maestría emocional. No existe enemigo fuera, solo maestros disfrazados de provocadores, revelando las fisuras en nuestra armadura psíquica, las heridas internas que clamaban por atención. En el Bhagavad Gita, Krishna instruye a Arjuna no a luchar contra los guerreros en el campo de Kurukshetra, sino contra la ilusión de la separatividad, la propia ignorancia que alimenta el conflicto. Es una batalla interna, librada en el campo de la conciencia. La respiración consciente no solo calma la tormenta de la ira y la impulsividad, sino que ilumina la mano invisible que proyecta la sombra, permitiéndonos integrar esa parte de nosotros mismos que busca ser reconocida y amada. Este acto de reconocimiento, de no reacción a la proyección externa, es un puente hacia la unidad, un paso fundamental para trascender el dolor y las heridas internas que el ego, en su afán de protección, ha mantenido ocultas. El ego, en su esencia primordial, es un constructor de murallas, un guardián celoso de la identidad forjada por el dolor acumulado y las experiencias pasadas. Su función aparente es mantenernos seguros dentro de las fronteras de lo conocido, pero al hacerlo, nos aprisiona en patrones reactivos, en la cárcel invisible de la impulsividad, negándonos la paz interior. La respiración consciente es el ariete silencioso que, con cada exhalación, derrumba estas defensas erigidas con miedo. Al crear un espacio inmaculado entre el estímulo externo y la reacción interna, no solo negamos al ego su alimento instantáneo, la gratificación de la respuesta automática y el control sobre la energía personal, sino que lo privamos de su poder coercitivo sobre nuestra conciencia. Este acto no reaccionario es, en sí mismo, una forma de desobediencia sagrada, una rebelión pacífica contra la tiranía del yo condicionado y sus impulsos. En las enseñanzas más profundas del Zen, se dice que la mente del principiante es la mente vacía, sin preconceptos, sin el ruido incesante del ego. Es en ese vacío primordial, generado por la atención plena, donde la verdadera inteligencia emocional florece, permitiéndonos ver la provocación no como un ataque personal, sino como una llamada a la introspección, una oportunidad de sanación. Esta pausa consciente nos libera de la rueda kármica de la acción y reacción, inaugurando un ciclo de elección consciente y libertad genuina. La práctica sostenida de la respiración y la atención plena se convierte entonces en un acto de demolición creativa, desmantelando los cimientos del ego reactivo, ladrillo a ladrillo, para construir sobre ellos la base sólida e inquebrantable de la serenidad, la sabiduría budista emanada de la experiencia profunda del Siddhartha Gautama, nos revela que el karma no es un castigo divino, sino una ley inmutable de causa y efecto, una reverberación energética de nuestras acciones, pensamientos y, crucialmente, nuestras no reacciones conscientes. Cuando elegimos la no reacción a través de la respiración consciente y el autocontrol, estamos, de hecho, reescribiendo nuestro propio karma, transmutando el destino aparente. Cada vez que el ego es invitado a ceder su control sobre la respuesta impulsiva, la energía personal, que antes se dispersaba en la ira, el resentimiento o la defensa, se reorienta y se purifica, volviéndose disponible para propósitos superiores. Esta energía, ahora centrada y cristalina, se convierte en un motor de transformación interna y externa sin precedentes. Los antiguos alquimistas, en sus textos crípticos, como el Emerald Tablet de Hermes Trismegisto,
hablaban de transmutar el plomo de las pasiones bajas en el oro puro de la conciencia elevada, la piedra filosofal que todo lo perfecciona. La respiración es el fuego alquímico que cataliza esta transmutación. La resistencia al ego a través de la conciencia permite que nuestra vibración ascienda, atrayendo experiencias y relaciones que resuenan con esta nueva frecuencia de paz interior, de maestría emocional. Ya no somos víctimas pasivas de las circunstancias, sino co-creadores conscientes de nuestra realidad. La serenidad en este contexto no es una ausencia de turbulencia externa, sino la capacidad inherente de navegarla sin perder la calma, de danzar con las sombras sin dejarse consumir por su oscuridad. Esta maestría es el verdadero don del autoconocimiento, un eco de la sabiduría ancestral. Esta profunda transformación, nacida de la simple pero poderosa práctica de la respiración consciente y la atención plena, redefine de manera radical nuestra relación con el mundo y con nosotros mismos. La paz interior deja de ser un ideal lejano y se ancla en el centro mismo de nuestro ser, convirtiéndose en el estado por defecto, la base de nuestra existencia. Las heridas internas, antes puntos de dolor que el ego protegía ferozmente con sus mecanismos de defensa, comienzan a sanar, no por olvido o represión, sino por comprensión, compasión y aceptación incondicional. El silencio que emerge de la atención plena no es la ausencia de sonido o de pensamiento, sino la plenitud de la presencia. Un espacio sagrado donde la sabiduría ancestral se revela sin la distorsión del ego o del pensamiento incesante. Aquellas historias históricas de sabios que habitaban cuevas o desiertos para encontrar la iluminación, como el Buda bajo el árbol Bodhi o los ermitaños del desierto egipcio, no buscaban escapar del mundo exterior, sino silenciar el ego para escuchar la voz del universo resonando en su interior. Su disciplina más profunda era la respiración, el ayuno del ego, el autocontrol del alma. Cuando la provocación llega, ya no encuentra un eco de dolor, de ira o de resentimiento, sino un vasto océano de calma imperturbable. El ego, al no encontrar la resistencia que lo alimenta y lo valida, se disuelve como la niebla ante el sol naciente, revelando la conciencia pura que siempre estuvo allí, en esencia, esperando ser reconocida. La culminación de esta senda de maestría no es la erradicación total del ego, pues cumple su función en la estructura de la personalidad y en la interacción con el mundo material, sino su domesticación, su integración armoniosa en un ser mayor, más sabio y consciente. Ya no es el jinete desbocado que arrastra al carro de la vida sin dirección, sino el caballo fiel y noble, guiado con propósito por la mano firme de la conciencia. La energía personal, antes fragmentada por las reacciones impulsivas y los juicios superficiales, fluye ahora unificada, empoderando cada acción con intención pura y propósito elevado. Este estado de autocontrol y paz interior no es pasividad ni indiferencia, sino una forma superior de resistencia. La resistencia a la programación automática, la resistencia a la pérdida de nuestra soberanía interior frente a los estímulos externos. Es la elección activa y consciente de la libertad. Los antiguos textos herméticos, enigmáticos y raramente comprendidos hablan de un gran trabajo que transforma el alma en oro puro, una transmutación divina. Este proceso es la alquimia interna que hemos descrito, el uso de la respiración consciente como catalizador para la maestría emocional, la sanación de las heridas internas y la integración del yo. Pero, ¿qué sucede cuando esta maestría ya no es solo una experiencia individual, sino que se extiende y resuena, alterando la propia trama de la realidad percibida
y el universo mismo comienza a responder a este nuevo estado de ser como un eco de nuestra propia transformación. La siguiente revelación nos llevará más allá del yo, hacia la comprensión del tejido mismo de la existencia y nuestra relación intrínseca con el karma cósmico. Pues el universo, amados buscadores, es un espejo vasto y resplandeciente que nos devuelve el reflejo de nuestras verdades más íntimas y de nuestras sombras más ocultas, tejidas con hilos invisibles del karma cósmico. Cuando un alma se erige ante vosotros con la espada de la provocación, no es un ataque aleatorio, sino un eco distorsionado de un clamor silencioso, una súplica primal por la paz que no encuentra en su propio interior. Los antiguos sabios del Himalaya, en sus pergaminos de seda teñidos con pigmentos de siglos, hablaban de la memoria del aliento, un registro etéreo donde cada vibración de dolor, cada nudo de sufrimiento no resuelto, queda inscrito en el campo energético de un ser, manifestándose a menudo como una herida interna que busca desesperadamente ser reconocida. Quien provoca, desde esta visión ancestral y la sabiduría budista, no es un adversario que busca herir, sino un alma en la agonía de su propia carga, proyectando hacia el exterior el tormento que lo consume por dentro, como si su ego, asediado y debilitado, gritara por auxilio. Sus palabras, sus gestos ásperos, no son más que el lamento inarticulado de un dolor que ha superado su capacidad de contención, un grito ahogado por las cadenas del miedo, la ira y la ignorancia. Entender esto, no como una justificación de su comportamiento, sino como una profunda empatía por el sufrimiento ajeno, es la primera clave para desarmar la mecha de la ira y evitar que su chispa incendie vuestro propio templo interior. Este discernimiento, fruto de la conciencia y el autocontrol, es el escudo más poderoso contra la absorción de la negatividad, una alquimia del espíritu que transmuta la agresión en una oportunidad para la compasión y la sanación mutua, preservando vuestra preciada energía personal. Qué profunda verdad se esconde en este reflejo, y cómo puede la conciencia transformar este ciclo de proyección y reacción en un puente hacia la sanación colectiva. La respuesta reside en el corazón mismo de la ilusión. Ahondemos en la naturaleza de esa ilusión, pues el ego, ese constructor de fortalezas ilusorias, es el artífice principal de la provocación. Es una estructura levantada con los ladrillos del dolor y el miedo, diseñada para defender vulnerabilidades percibidas que se arraigan en heridas internas ancestrales, a menudo mucho más profundas que las experiencias de una sola vida. Las enseñanzas esotéricas hablan de nudos pránicos o bloqueos energéticos formados por traumas no resueltos, transmitidos de generación en generación, o incluso como vestigios de un karma olvidado. El provocador, entonces, es meramente un canal, un eco resonante de este sufrimiento acumulado, una figura sombra que nos impele a confrontar nuestra propia capacidad para la compasión. La maestría emocional no radica en eludir estas confrontaciones, sino en comprender su origen. Para no absorber su negatividad, no basta con la negación, se requiere una atención plena e inquebrantable, una observación consciente de la energía entrante sin permitir que contamine nuestro santuario interno. El silencio que aquí se invoca no es la ausencia de sonido, sino una quietud interna, un espacio sagrado donde la mente no reacciona, donde se puede percibir la vibración de la angustia del otro sin ser arrastrado por su marea. Es en ese silencio que la inteligencia emocional florece, permitiendo discernir la verdad oculta tras el velo de la agresión. Pero, ¿cómo se cultiva esta quietud inquebrantable, este santuario interno que disipa las reverberaciones del caos externo? ¿Y qué rituales,
olvidados de purificación, pueden fortalecer nuestra esencia contra el insidioso veneno de lo no sanado. La clave para esta fortaleza reside en la compasión, elevada de una mera emoción a un acto alquímico de transformación. Es el catalizador que convierte el plomo de la negatividad en el oro de la sabiduría. Las profundas enseñanzas de la sabiduría budista, especialmente la práctica de metta o amor benevolente, nos instruyen a extender deseos de paz y bienestar a todos los seres, sin excepción, incluso a aquellos que nos causan dolor. Esta no es una pasividad ingenua, sino una proyección energética activa, una fuerza transmutadora que rompe el ciclo del karma negativo. Cuando respondemos con compasión, creamos un nuevo bucle de retroalimentación positiva, abriendo una vía para la sanación no solo del otro, sino también de nosotros mismos. Los textos herméticos, envueltos en misterio, hablaban de la piedra filosofal, no como un objeto material, sino como un estado de conciencia purificada capaz de transmutar los elementos básicos de la existencia. La compasión, en este sentido, es nuestra piedra filosofal interna, capaz de convertir la agresión en una oportunidad para la evolución espiritual. Este acto de no reacción, nutrido por la compasión, es la cúspide de la maestría emocional, pues implica reconocer el disparador, sentir la punzada inicial de la ira o la herida del ego, pero conscientemente elegir un sendero superior. Mani, silencio aquí, es la ausencia de enredo en la vibración baja, el espacio prístino donde la verdadera inteligencia emocional opera con serenidad y propósito. Sin embargo, para dominar esta transmutación alquímica, ¿qué peregrinaje hacia las profundidades del yo debe emprenderse? ¿Y qué abismos de la oscuridad personal deben explorarse para desvelar esta capacidad ilimitada de compasión? Este peregrinaje interior nos conduce irremediablemente a la respiración consciente y la atención plena, las herramientas supremas para el autocontrol y la maestría emocional. La respiración, esa corriente vital que fluye incesantemente, se convierte en un ancla inquebrantable a la conciencia, un cordón umbilical que nos une al presente puro. Cuando la provocación irrumpe, la tendencia natural del cuerpo es reaccionar con una respiración superficial o contenida, reflejando el estado de lucha o huida. Pero al elegir conscientemente alargar y profundizar cada inhalación y exhalación, revertimos este patrón, creando un espacio de calma en medio de la tormenta externa. Las antiguas tradiciones tántricas y yógicas nos enseñan que el pranayama, la ciencia de la respiración, no es meramente un acto fisiológico, sino la manipulación del prana, la energía vital universal. Esta energía, conscientemente dirigida, puede formar un escudo impenetrable alrededor de nuestro campo áurico, protegiéndonos de las vibraciones negativas de otros sin necesidad de absorber su dolor. El silencio que se alcanza a través de la respiración consciente y la atención plena permite un autoconocimiento profundo, la observación sin juicio de nuestras propias reacciones automáticas, otorgándonos el poder de elegir la respuesta en lugar de reaccionar impulsivamente. Esto preserva nuestra energía personal, que de otro modo se disiparía en la ira o el resentimiento, cultivando una serenidad inquebrantable y una fuerza interior que no puede ser perturbada. ¿Es esto, sin embargo, solo una postura defensiva, o la práctica profunda de la respiración consciente desvela secretos de proyección, permitiéndonos no solo protegernos, sino influir sutilmente en el campo energético del provocador, sembrando semillas de paz donde antes solo había discordia? La culminación de este sendero es una transformación profunda, la evolución de ser una víctima de las circunstancias externas a convertirnos en maestros de nuestro propio universo interior.
Esto resulta en una paz interior inquebrantable, una serenidad que no es pasividad, sino una activa y vibrante quietud, el ojo del huracán donde las tempestades externas no logran perturbar. La inteligencia emocional en este estado es la capacidad de reconocer el dolor en los demás, desengancharse del conflicto del ego y responder con una sabiduría que trasciende el intelecto, un saber intuitivo nacido de una profunda conciencia. Comprender el sufrimiento del provocador y responder con compasión no solo impacta positivamente nuestro propio karma, sino que se convierte en un acto de sanación, no solo para el individuo, sino para el tapiz energético colectivo. Contribuimos con una vibración positiva al karma cósmico, alterando sutilmente la trama de la realidad. El autoconocimiento que se obtiene es la revelación de que el verdadero poder no reside en el control sobre los demás, sino en la maestría absoluta sobre uno mismo. Este conocimiento, raras veces compartido en su plenitud, es verdaderamente un transformador, pues cambia la perspectiva de un universo hostil a uno de oportunidades para la alquimia espiritual. Esta maestría, esta profunda paz interna, es solo un preludio, porque una vez que la llama individual arde con tal intensidad, imperturbable por los vientos de la discordia externa, ¿qué resonancia cósmica comienza a despertar en la propia esencia de la realidad, susurrando secretos de cocreación universal y de moldeamiento del destino que trascienden incluso las barreras del tiempo mismo? Hemos transitado los senderos ocultos de la conciencia, desvelando que la provocación no es un asalto externo, sino un eco resonando en las heridas internas de nuestro propio ego. La no reacción, que al principio podría confundirse con pasividad, se revela como la cúspide del autocontrol, una manifestación sublime de inteligencia emocional que transmuta la ira en serenidad y el dolor en profunda sanación. Al elegir la atención plena y la respiración consciente sobre la impulsividad, tejemos un karma de liberación, una transformación que irradia desde nuestro ser hacia la trama misma de la realidad, culminando en una maestría emocional que es la verdadera paz interior. Si el universo es un espejo que devuelve solo lo que emites, una vez que la provocación se disuelve en el silencio de tu conciencia, ¿qué reflejo de ti mismo te atreverás a crear, libre de las cadenas de la reactividad, y qué nuevas melodías de sabiduría budista comenzarán a resonar en el santuario de tu energía personal, revelando senderos aún inexplorados hacia una plenitud que no conocías? Si estas verdades han encendido una chispa en tu alma, si sientes el llamado ineludible de esta maestría emocional y autoconocimiento, te insto a compartir este mensaje. Permite que la luz que hoy te ha sido revelada ilumine el camino de otros buscadores. Únete a nuestra hermandad de almas sedientas de verdad. Suscríbete a este canal y continuemos desvelando juntos los misterios de la existencia, forjando una realidad más consciente. Y para quienes anhelan la siguiente capa de entendimiento, el próximo portal hacia la transformación y la serenidad profunda, les aguarda un misterio aún mayor. Descubre el secreto ancestral de cómo tus pensamientos modelan tu destino.